Bienvenidos a Mensaje de Dios. El lugar donde exploramos los misterios de la fe y desentrañamos las verdades que se encuentran en las Escrituras. Hoy nos sumergimos en una pregunta que ha intrigado a creyentes y estudiosos por siglos: ¿cuándo nació realmente Jesús? Cada año, millones de personas alrededor del mundo celebran el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre. Una fecha que ha sido adoptada por la tradición cristiana desde hace siglos. Sin embargo, ¿es esta fecha realmente el día en que el Salvador vino al mundo? Al abrir las páginas de la Biblia, encontramos pistas fascinantes que pueden desafiar nuestras ideas preconcebidas. El relato bíblico menciona eventos históricos, como el censo ordenado por César Augusto, que llevó a María y a José a Belén, y la aparición de ángeles que anunciaron el nacimiento a los pastores que cuidaban a sus ovejas durante la noche. Pero, ¿podría un clima invernal realmente haber permitido a los pastores estar al aire libre? Este detalle aparentemente pequeño abre la puerta a un análisis más profundo sobre la estación del año en que pudo haber ocurrido este evento trascendental. Más allá de la precisión histórica, este tema nos invita a reflexionar sobre lo que realmente importa: el significado espiritual del nacimiento de Jesús. Su llegada representa mucho más que un evento en el calendario, es el cumplimiento de las profecías, el regalo de la salvación y una luz que brilla en medio de la oscuridad. En este vídeo, no solo exploraremos las evidencias bíblicas y el contexto histórico, sino que también profundizaremos en el propósito eterno detrás de este momento sagrado. Mensaje de Dios no busca imponer respuestas, sino inspirarte a investigar, cuestionar y fortalecer tu fe. Saber cuándo nació Jesús no es tan importante como entender por qué su venida transformó al mundo. Al final, esta es una invitación a redescubrir el asombro y la esperanza que su nacimiento trae a nuestras vidas. Así que si alguna vez te has preguntado si el 25 de diciembre es realmente la fecha en la que Jesús nació, o si deseas descubrir cómo la Biblia ilumina este misterio, estás en el lugar indicado. No olvides suscribirte, dar like y compartir este mensaje con aquellos que también buscan profundizar en su fe. Acompáñanos en este viaje y juntos descubramos el verdadero mensaje del nacimiento de Jesús. ¿Es el 25 de diciembre la fecha real? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si la Navidad, celebrada cada 25 de diciembre, realmente marca el día exacto del nacimiento de Jesús? Este es un tema que, aunque ha sido ampliamente aceptado por siglos, está lleno de interrogantes fascinantes. En este vídeo, exploramos una verdad que puede sorprenderte y cambiar tu forma de ver esta celebración tan especial. Los evangelios no proporcionan una fecha específica para el nacimiento de Jesús. Sin embargo, la tradición ha establecido esta fecha como una manera de unificar a los creyentes y redirigir las festividades culturales hacia el mensaje cristiano. Pero, ¿qué pasa si todo esto es el resultado de decisiones humanas y no divinas? ¿Estamos siguiendo una tradición creada más por razones culturales que espirituales? Cuando miramos las condiciones climáticas de diciembre en la región de Judea,
Se hacen evidentes las dudas. Las noches frías y lluviosas habrían hecho muy improbable que los pastores estuvieran al aire libre con sus rebaños. Como describe el Evangelio. Además, un viaje largo y difícil como el de María y José hacia Belén no sería lógico en pleno invierno, especialmente durante un censo. Entonces, ¿por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Históricamente, esta fecha coincide con festividades paganas como las Saturnales y el Natalis Solis Invicti, que celebraban el solsticio de invierno. Al adoptarla, la Iglesia Católica buscó facilitar la transición cultural al cristianismo, unificando tradiciones en torno a la figura de Cristo. Más allá de estas discusiones, lo esencial no es el día exacto, sino el mensaje que representa. La Navidad nos invita a reflexionar sobre el amor y la humildad que Jesús trajo al mundo. En lugar de preocuparnos por fechas, celebremos el espíritu de la Navidad cada día, permitiendo que el mensaje de Cristo transforme nuestras vidas. ¿Estás listo para redescubrir el verdadero significado de esta celebración? Relato bíblico del nacimiento de Jesús. ¿Te has preguntado cómo fue realmente la llegada de Jesús al mundo? Más allá de las representaciones navideñas que conocemos, el relato bíblico del nacimiento de Cristo está lleno de detalles que destacan la sencillez, la humildad y la grandeza de este evento. Hoy te invitamos a redescubrir esta historia con nuevos ojos. Todo comenzó en Nazaret, donde María, una joven llena de fe, fue visitada por el ángel Gabriel. Este le anunció una noticia que cambiaría el curso de la humanidad: sería madre del Hijo de Dios. A pesar del temor y las dudas que pudieron surgir, María aceptó con valentía su papel en el plan divino. Pero no fue la única en enfrentar desafíos. José, su prometido, tuvo que superar sus propias incertidumbres, que fueron disipadas gracias a un mensaje revelador en sueños. El viaje a Belén, ordenado por el censo de César Augusto, fue otro desafío. Imagínate a María, en las últimas etapas de su embarazo, recorriendo un largo y arduo camino. Al llegar a la ciudad, no había lugar para ellos. Sin embargo, en un modesto establo, rodeados de animales, nació Jesús, el Salvador del mundo, quien fue colocado en un humilde pesebre. Mientras tanto, en los campos cercanos, unos pastores recibieron una sorprendente visita celestial. Los ángeles les anunciaron con alegría el nacimiento del Mesías. Guiados por su mensaje, los pastores llegaron al establo, donde encontraron a María, José y al recién nacido tal como se les había dicho. Este momento no solo marcó sus vidas, sino también el inicio de un mensaje transformador que resonaría por generaciones. El relato del nacimiento de Jesús no es solo una historia del pasado, es una invitación a reflexionar sobre la humildad y el amor que iluminaron aquella noche en Belén.
¿Qué podemos aprender de esta historia hoy? Quizás que incluso en los lugares más sencillos pueden suceder los milagros más grandes. Pastores y magos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los pastores y los magos jugaron un papel tan importante en la historia del nacimiento de Jesús? Estas figuras, tan distintas entre sí, nos ofrecen un mensaje profundo sobre cómo el amor y la redención de Cristo alcanzan a todos, sin importar su origen o posición. Todo comenzó en una tranquila noche en los campos de Belén. Los pastores, humildes guardianes de rebaños, estaban en sus labores cotidianas cuando un ángel apareció, rodeado de una luz deslumbrante. El mensaje fue claro: el Salvador había nacido. Y ellos serían los primeros en verlo. Sin dudar, dejaron sus rebaños y se dirigieron al lugar indicado. Allí encontraron exactamente lo que el ángel había descrito: a María, José y al pequeño Jesús en un pesebre. Imagínate el impacto emocional de ese momento para estos hombres sencillos, quienes se convirtieron en los primeros en compartir esta increíble noticia. Por otro lado, los magos de Oriente representan un contraste fascinante. Eran sabios, probablemente astrónomos o estudiosos, que viajaron grandes distancias guiados por una estrella que parecía señalar algo divino. Su llegada no ocurrió inmediatamente después del nacimiento, sino tiempo después, cuando Jesús ya no estaba en el pesebre. Trajeron regalos llenos de simbolismo: oro, que reconocía a Jesús como rey, y incienso, como Dios, y mirra, que prefiguraba su sacrificio. Estos presentes no solo reflejan su reverencia, sino también un profundo entendimiento de la misión de Cristo. La unión de pastores y magos en esta historia subraya un poderoso mensaje: el nacimiento de Jesús fue un regalo para todos, desde los más humildes hasta los más sabios. Nos recuerda que la gracia de Dios no discrimina y que su amor trasciende todas las barreras. ¿Qué papel juegas tú en esta historia? Tal vez, como ellos, también estás llamado a buscar la luz y compartir el mensaje de esperanza. Improbabilidad de diciembre. Imagina un frío invierno en Judea, con vientos cortantes y lluvias constantes. ¿Te parece lógico que los pastores estuvieran cuidando a sus rebaños al aire libre o que María y José emprendieran un arduo viaje en estas condiciones? Este escenario, aunque común en las representaciones navideñas, pierde fuerza al analizar los hechos históricos y culturales. Los evangelios mencionan que los pastores estaban en los campos cuando un ángel les anunció el nacimiento de Jesús. Sin embargo, en diciembre, que corresponde al mes de Kislev en el calendario judío, las condiciones climáticas eran severas. El frío y las lluvias hacían improbable que los rebaños estuvieran fuera de los refugios, pues esto ponía en riesgo tanto a los animales como a los pastores. Por otro lado, el viaje de María y José a Belén, ordenado por el censo de César Augusto, también plantea dudas.
En invierno, los caminos eran peligrosos. Y viajar largas distancias era poco práctico. Las autoridades romanas, enfocadas en recaudar impuestos y mantener la estabilidad, habrían evitado decretar un censo en una época tan difícil. Entonces, ¿cuándo nació Jesús? Las evidencias históricas y culturales apuntan a meses más cálidos, como abril, junio u octubre. Estos periodos coinciden con festividades judías importantes, como la Pascua y la fiesta de los tabernáculos, cuando viajar era más seguro y común. Además, estas estaciones ofrecían condiciones ideales para el movimiento de personas y actividades agrícolas, proporcionando un contexto más lógico para el nacimiento de Cristo. Más allá de las fechas, este análisis nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del nacimiento de Jesús. No se trata de un día específico, sino de lo que simboliza la llegada de la esperanza, el amor y la redención. ¿Por qué no vivir estos valores cada día, sin importar el mes? Al fin y al cabo, el mensaje de Jesús trasciende las estaciones y las fronteras del tiempo. Posibles fechas alternativas. Cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, solemos asociarlo con el invierno. Noches frías y cielos estrellados. Pero, ¿qué tal si te dijera que las evidencias históricas apuntan a meses más cálidos y llenos de vida? Este misterio sobre la verdadera fecha del nacimiento de Cristo nos lleva a explorar alternativas fascinantes. Las condiciones en Judea durante diciembre eran duras, frío intenso y lluvias hacían que los viajes fueran peligrosos y que la población se refugiara en sus hogares. Sin embargo, los meses de primavera y otoño ofrecen un panorama completamente distinto. Abril, junio y octubre se destacan como periodos ideales. No solo por el clima templado, sino porque coinciden con festividades judías importantes como la Pascua, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué son estas fechas más lógicas? En estas estaciones, las familias tenían recursos suficientes gracias a las cosechas. Los alimentos estaban almacenados. Y había movimiento en las ciudades debido a los encuentros religiosos. Además, los viajes eran más seguros, ya que los caminos estaban transitables y el clima lo permitía. Este contexto refuerza la idea de que María y José podrían haber emprendido su viaje a Belén en una época más favorable. La narrativa del Evangelio de Lucas también cobra más sentido al situar el nacimiento de Jesús en estas condiciones. Las festividades judías no solo marcaban momentos de abundancia, sino también oportunidades para encuentros espirituales, lo que encajaría perfectamente con la llegada del Mesías. Más allá de la fecha exacta, este análisis nos invita a mirar más allá de las tradiciones y centrarnos en el mensaje que representa el nacimiento de Jesús, un evento que trajo esperanza y redención a la humanidad. ¿Qué importa si fue en abril o en octubre? Lo esencial es que esta historia nos inspire a vivir con fe, amor y gratitud todos los días del año.
¿Te atreves a redescubrir su significado? Errores en el calendario. ¿Sabías que la fecha del nacimiento de Jesús, tal como la entendemos hoy, podría estar equivocada? Aunque hemos aceptado durante siglos que este evento marcó el inicio del año 1 después de Cristo, estudios más recientes revelan que hubo un error en los cálculos del calendario que podría situar su nacimiento entre los años 6 y 4 a.C. Este dato sorprendente nos invita a reflexionar sobre cómo percibimos la historia y el verdadero significado de este acontecimiento. El calendario actual fue consolidado siglos después del nacimiento de Jesús, basado en cálculos imprecisos realizados por un monje llamado Dionisio el Exiguo. Estos errores pasaron desapercibidos hasta mucho tiempo después, cuando estudiosos notaron inconsistencias al comparar registros históricos, como el reinado de Herodes el Grande, quien murió en el año 4 a.C. Esto implica que Jesús debió haber nacido antes de esta fecha. Aunque esta corrección cronológica es interesante, no cambia lo esencial del mensaje de su nacimiento. La importancia del nacimiento de Jesús no radica en un número en el calendario, sino en lo que simboliza la llegada de la esperanza, el amor y la redención al mundo. Cada amanecer nos brinda una nueva oportunidad para experimentar esta transformación divina en nuestras vidas. Más allá de las fechas y los cálculos, lo que realmente importa es que Jesús renazca en nuestros corazones diariamente. No se trata de celebrar un evento histórico con precisión científica, sino de permitir que su mensaje nos inspire a vivir con propósito, empatía y gratitud. Y si en lugar de enfocarnos en el pasado, miramos hacia adelante, llevando luz y amor a quienes nos rodean, al final del día, el mensaje de Jesús trasciende las barreras del tiempo y el error humano. Su impacto no está definido por un año, sino por la eternidad de su legado. ¿Estás listo para descubrir el verdadero espíritu de esta historia? Significado espiritual de la Navidad. La Navidad no es simplemente un día en el calendario, decoraciones brillantes o intercambios de regalos. En su esencia, es un recordatorio poderoso de un evento que transformó la historia, el nacimiento de Jesús. El Emmanuel, Dios con nosotros. Pero, ¿qué significa realmente este evento para nuestras vidas hoy? El nacimiento de Jesús simboliza mucho más que la llegada de un niño. Representa la encarnación, el momento en que Dios eligió hacerse humano para acercarse a nuestra realidad, sentir nuestras luchas y ofrecer esperanza a un mundo necesitado. En un humilde pesebre, rodeado de sencillez, comenzó el plan de salvación que culminaría en el sacrificio redentor en la cruz. Este acto divino no solo marcó un antes y un después en la historia, sino que también nos dejó un mensaje claro: el amor de Dios no tiene límites. La Navidad es un llamado a mirar más allá de los gestos exteriores y abrazar los valores que este nacimiento encarna: amor genuino, humildad, empatía y esperanza. Cada vez que permitimos que estos valores guíen nuestras acciones,
experimentamos la verdadera Navidad. No importa si celebramos el 25 de diciembre, en marzo o cualquier otro día. Lo esencial es que Jesús renazca en nuestros corazones diariamente. Este renacimiento no requiere grandes actos. Está en pequeños gestos de bondad, en la búsqueda de la paz y en el compromiso de vivir bajo la gracia de Dios. Es una invitación a ser luz en un mundo que a menudo parece oscurecido. Así que esta Navidad, más allá de las tradiciones, reflexionemos sobre cómo podemos llevar este mensaje de amor y esperanza a quienes nos rodean. Porque la verdadera celebración ocurre cuando permitimos que la vida de Jesús inspire nuestras acciones y llenemos nuestros días de propósito y gratitud. ¿Qué tal si hacemos que cada día sea Navidad en nuestro corazón? Origen del 25 de diciembre. ¿Te has preguntado por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? Aunque muchas personas lo consideran el día exacto del nacimiento de Jesús, esta fecha no tiene respaldo en los evangelios. En cambio, su elección está profundamente arraigada en la historia y la estrategia cultural de la Iglesia Católica. En los primeros siglos del cristianismo, el 25 de diciembre coincidía con festividades paganas muy importantes, como las Saturnales romanas y el Natalis Solis Invicti, nacimiento del sol invicto. Estas celebraciones marcaban el solsticio de invierno, un momento simbólico en el que los días comenzaban a alargarse, representando la victoria de la luz sobre la oscuridad. Aprovechando esta conexión, la Iglesia Católica adoptó esta fecha para conmemorar el nacimiento de Cristo. De esta forma, las tradiciones existentes se redirigieron hacia un contexto cristiano, facilitando la aceptación de la fe entre las poblaciones paganas. Sin embargo, más allá de su origen, lo que realmente importa es el profundo significado espiritual de esta celebración. La Navidad no es solo una festividad histórica, es una invitación a reflexionar sobre el amor y la humildad de Dios, que se manifestó en el nacimiento de Jesús. Este acto de encarnación divina nos recuerda la importancia de vivir con empatía, esperanza y gratitud. La elección del 25 de diciembre nos enseña que el simbolismo puede ser más poderoso que los hechos históricos exactos. Esta fecha se ha convertido en un momento de unión, donde millones de personas alrededor del mundo celebran la llegada de la esperanza y la redención. Entonces, ¿es realmente importante si Jesús nació ese día? Tal vez no tanto como el mensaje que representa. Cada Navidad, tenemos la oportunidad de renovar nuestros corazones y vivir los valores que Jesús nos enseñó. ¿Cómo harás que esta fecha cobre un nuevo significado en tu vida? Tal vez sea el momento perfecto para irradiar luz y propósito, tal como lo hace esta celebración en el corazón de millones. Reflexión final. ¿Te has detenido a pensar en qué consiste realmente la Navidad? Más allá de luces, regalos y celebraciones, esta festividad nos invita a mirar hacia nuestro interior y descubrir un mensaje profundo y transformador. El nacimiento de Jesús no es solo un evento histórico, sino una oportunidad para renovar nuestros corazones,
La verdadera Navidad sucede cada vez que permitimos que el amor, la esperanza y la empatía renazcan en nuestras vidas. No importa si celebramos el 25 de diciembre o cualquier otro día, lo esencial es que el mensaje de Jesús ilumine nuestras acciones y nos inspire a vivir con propósito y gratitud. Cada amanecer es una nueva oportunidad para abrazar este llamado divino. La historia del nacimiento de Jesús nos recuerda un acto de humildad y amor incomparables, Dios haciéndose humano para acercarse a nuestra realidad y ofrecernos salvación. Este gesto, que marcó un antes y un después en la historia, trasciende las fronteras del tiempo. Belén no es solo un lugar en el mapa, es el escenario donde la gracia de Dios comenzó a manifestarse de manera tangible, transformando vidas. Pero la Navidad no debe limitarse a un solo día al año. Es un llamado a vivir diariamente con un espíritu de paz, amor y propósito. ¿Cómo puedes ser luz en la vida de los demás? Tal vez con pequeños actos de bondad, escuchando a quienes necesitan apoyo o simplemente mostrando gratitud por las bendiciones que recibes. Entonces, este año, hagamos de la Navidad algo más que una tradición. Que sea un momento de reflexión. Un renacimiento espiritual que transforme nuestras vidas y las de quienes nos rodean. Porque la verdadera celebración ocurre cuando llevamos el mensaje de Jesús a cada rincón de nuestro corazón y lo reflejamos en nuestras acciones. ¿Estás listo para vivir la Navidad todos los días del año? La Navidad no es solo un evento histórico o una tradición cultural, es una invitación a vivir con propósito y significado. Más allá de las fechas o las costumbres. Lo esencial radica en el mensaje de Jesús, un amor incondicional, una esperanza renovadora y una redención que trasciende el tiempo. El nacimiento de Jesús. Más que un hecho cronológico. Es una oportunidad para reflexionar sobre lo que significa vivir bajo la gracia de Dios. Cada día puede ser una nueva Navidad si permitimos que su mensaje renazca en nuestros corazones. La verdadera celebración ocurre no cuando decoramos un árbol, sino cuando iluminamos nuestras acciones con amor, empatía y gratitud. Imagina por un momento qué diferente sería el mundo si cada uno de nosotros abrazara los valores de la Navidad todos los días del año. Pequeños actos de bondad. Palabras de aliento. Una sonrisa para quien lo necesita, son estos gestos los que transforman vidas y reflejan el verdadero espíritu de esta festividad. No importa si celebramos el 25 de diciembre, en marzo o en agosto. Lo que realmente importa es que hagamos de cada día una oportunidad para ser luz en la vida de los demás, irradiando paz y propósito. Jesús nació para cambiar el curso de la humanidad, pero también para cambiar tu vida hoy. Así que, mientras cierras este vídeo, te invitamos a reflexionar, ¿cómo puedes vivir la Navidad más allá de una fecha? Tal vez la respuesta está en permitir que el mensaje de amor y esperanza transforme tus días y toque los corazones de quienes te rodean. ¿Estás listo para aceptar este llamado?